Pues, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este programa de radio desde Dinamis Asturias y a esta palabra de esperanza que se realiza por la Iglesia Bautista de Oviedo y de Gijón. La de Oviedo en la Tenderina y la de Gijón en la calle Alegría los domingos a las 6. Alegría 19. Pues bien, hoy estamos también con Yanelis, saluda, y Sabino. Buenas tardes. Hola a los dos, gracias por estar con nosotros y también queremos que llegue nuestro saludo desde aquí a las chicas del módulo 10 de Villabona. Y nada, pues esperamos tener un programa entretenido, hablando en este caso de Martin Luther King, que como se refieren a él, es como ministro o pastor, diríamos nosotros, y también fue activista estadounidense que se convirtió en el portavoz y líder más visible del movimiento de derechos civiles desde 1955 hasta su asesinato en 1968. Bueno, sabéis que nació en Alabama en 15 de enero de 1929 y su asesinato ocurrió en el motel Lorraine el 4 de abril de 1968, cuando tenía 39 años. O sea que hace poco fue su, digamos, el aniversario de su muerte. Adelante. Bueno, Martin Luther King para mí es uno de los iconos, ejemplos y mentor que yo considero por su trayectoria, por su influencia, por su enseñanza y por su visión y amor por respeto por las personas. Y quería decir acerca de Martin Luther King que pertenecía a la Iglesia Bautista de Dexter Avenue y que hoy se conoce como la Memorial Baptist Church en Montgomery, Alabama, donde estuvo como pastor desde el 1954 a 1960. Y antes de eso pasó por Montgomery, mantuvo una estrecha relación con la Iglesia Bautista Benecer en Atlanta, Georgia. También compartió el púlpito con su padre en la iglesia, y el liderazgo de Martin Luther King digamos que era hijo de pastor, nieto de pastor, sí, y bisnieto de pastor, o sea, venía de una familia de pastores bautistas. Sí. Y el liderazgo de Martin Luther King tuvo un impacto profundo y transformó las congregaciones en las que sirvió como la iglesia, como dije antes, bautista, Dexter Avenue en Montgomery. Y es interesante porque quiero decir brevemente cómo este hombre se convirtió, probablemente ya era un líder, pero cómo cogió ese rol. Su pastorado coincidió con el boicot a los autobuses de Montgomery en el año 1955-56. Esta situación fue clave en el ministerio de Martin Luther King. El boicot de los autobuses, que hay muchas películas en la televisión acerca de este tema, el boicot de autobuses de Montgomery, del Montgomery Bus, fue una protesta política y social que comenzó en el 55, Alabama, con la intención de oponerse a la política de segregación racial en el sistema de transporte público. Y es interesante, y hay que conectarlo con una señora negra, una mujer joven negra, llamada Rosa Parks, que fue una activista afroamericana fundamentalmente en este movimiento de los derechos civiles. Y esta mujer fue la que desafió en este autobús a la mayoría blanca del autobús, porque ella se negó a ceder su asiento a un hombre blanco en el autobús, desafiando la división entre blancos y negros, porque en aquellos años había autobuses, parte del autobús para blancos, parte para negros, los servicios en los bares, restaurantes también lo mismo, etcétera, etcétera. Y su arresto impulsó el boicot a estos autobuses, liderado por Martin Luther King, y fue cuando él se convirtió, digamos, le dio un empuje a su liderazgo en este sentido. A esta mujer se llamaba la madre de este movimiento. Vale, decíamos que era hijo, nieto y bisnieto de pastores de la Iglesia Bautista, pero decimos también que primero quiso ser médico, luego abogado,
pero que poco a poco fue sintiendo la necesidad de hacerse ministro o pastor. Dice que fue un impulso interior que me fue invadiendo poco a poco. Este impulso se expresaba el deseo de servir a Dios y a la humanidad, y en la sensación de que mi talento y mi compromiso, decía él, podían expresarse mejor a través del ministerio o del servicio. Así que durante su último año en la universidad cambió de su decisión y dice que aceptó el reto de entrar en el ministerio. Me di cuenta que Dios me había puesto una responsabilidad sobre mis hombros y cuanto más intentaba escapar de ella, más frustrado me sentía, añadía. Y pocos meses después de predicar su primer sermón, ingresó en el seminario teológico. También era licenciado en filosofía. Por tanto, su vida la dedicó a servir a Dios como pastor y a servir a la humanidad como activista. Algunos de sus pensamientos decía o expresaba: decimos con nuestras bocas que creemos en Dios, pero vivimos nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Ese es el peligro siempre presente que hay que confrontar en la religión. Ese es un ateísmo peligroso. Yo quería resaltar 3 principios que son importantes en la vida de Martin Luther King, porque él, ¿qué era lo que él creía? Lo que él hacía se movía. El primero principio era la desobediencia civil pacífica. Eso era muy importante en su liderazgo. Una desobediencia civil pacífica. Defendía el derecho legítimo a desobedecer leyes injustas mediante métodos no violentos. Otra cosa que le moviera la justicia social. Ahí podemos añadir sí. que él hacía mucho énfasis en el amor. Sí. El poder, él decía, el poder sin el amor es peligroso y abusivo. El amor sin poder es sentimental y anémico. El mejor poder es el amor que implica la realización de la justicia, y la mejor justicia es el poder que corrige todo lo que pone obstáculos al amor. Por eso él hablaba o se enfrentaba a la injusticia con una sensibilidad hacia los demás, no con agresividad o violencia o odio, sino con todo lo contrario. Desde el amor quería que se hiciera justicia con su raza, ¿no? Porque afirmaba que todas las personas deben ser juzgadas por la integridad de su carácter y no por el color de su piel. Y eso sí es importante. Lo otro que quería decir era que él creía en la justicia social y económica y criticaba el consumismo y el militarismo. Era una persona que criticaba todo esto y abogó por la eliminación de la pobreza y la desigualdad. Y lo otro que creía que es interesante es la unidad global. Consideraba que el mundo estaba interconectado, argumentando que la injusticia en cualquier lugar amenaza la justicia en todas las partes. Era un hombre que tenía ese tipo de pensamiento y que se lo movía. Y era un hombre de fe, porque una de las cosas de la fe cristiana de Martin Luther King, que basaba fundamentalmente en su estrategia de no violenta, era el sermón de la montaña, porque uno de los principios era que amar al enemigo y ofrecer la otra mejilla, que eso es complicado y difícil. Lo otro es la justicia moral, ¿no? Donde las leyes injustas como la segregación estaban en desacuerdo con la ley natural de Dios. Y otra es la transformación, que es lo que estábamos hablando ahora, Ana, la transformación a través del amor. Creía que responder al odio con amor era la única forma de transformar moralmente a la sociedad y al opresor. Como él dijo, el odio no puede sacar al odio, solo el amor puede hacerlo. Indudablemente su fe marcaba su vida, sus pensamientos, su mensaje y su lucha. Como pastor quería seguir las enseñanzas de Jesús,
Como persona negra quería acabar con la injusticia que sufrían los de su raza, también en contra de la pobreza. El mensaje de amor transmitido por el Evangelio implicaba, según él, una voluntad inquebrantable frente a la adversidad y un espíritu duro y un corazón tierno. Jesús, al mandar a sus discípulos a predicar por todas partes, les había dicho: sed mansos como palomas y astutos como serpientes. Sí. Y él trataba de conjugar, que a veces es difícil, ¿no? Conjugar, digamos, la lucha por los derechos con la fe y el amor. Por eso sus mensajes estaban impregnados de amor, de pacifismo, de un talante muy, como diría yo, muy sensible, ¿no? a las personas. No era un mensaje que fraccionaba o que traía violencia. Y luego hay muchas, claro, era licenciado en filosofía también, ¿no? Entonces se nota en sus mensajes y en sus reflexiones, y hay infinidad de ellas. Yo estuve mirando y habla de todo un poco, ¿no? Y da sus reflexiones. Y en cuanto al concepto del filósofo Nietzsche, el famoso Nietzsche que dijo que Dios había muerto, pues él dice que recurriendo a la afirmación bíblica del amor de Dios, para que el amor de Dios es incesante y eterno. Y entonces decía que algunos incluso han llegado a estar diciendo que Dios ha muerto. Y decía: lo que me molesta de todo eso es que no me dan toda la información, porque al menos me hubiera gustado asistir al funeral de Dios. Y hoy quiero preguntar: ¿qué médico forense lo declaró muerto? Quiero preguntar: ¿cuánto tiempo estuvo enfermo? Quiero saber si tuvo ataque al corazón o murió de cáncer crónico. Estas preguntas se me han respondido, y entonces voy a creer y saber que Dios está vivo. ¿Saben? Mientras el amor esté alrededor, Dios está vivo. Mientras la justicia esté alrededor, Dios está vivo. Hay ciertas concepciones de Dios que tenían que morir, pero no Dios. ¿Saben? Dios es un sustituto supremo de la vida. Él no es un adjetivo, Él es el objeto supremo de la vida. Él no es un verbo, es la cláusula suprema independiente. Él no es una cláusula dependiente, todo lo demás depende de Él, pero Él no depende de nada. Y por eso digo que se le nota la filosofía, también mezclaba, digamos, la filosofía con la creencia y las enseñanzas de la Biblia. Yo mirando un poquito más, el problema es que él no hace secundaria y pasa a hacer un estudio de como si fuese aquí un bachiller en sociología, después hace teología, entonces después va a una universidad en Boston y se hace doctor en teología y filosofía, se hace doctor en las dos cosas. Entonces él tiene una educación, él se preparó, pero él hizo algo basándose en su objetivo, que era la paz. Pero él sacó esa sociedad, en esa parte sur de Estados Unidos, se manifestaba mucho la violencia hacia los negros. Pero esto no era publicado, esto no se sabía, simplemente se veía como un lugar apartado. Y él logra algo. Cuando él decide ir a la primera marcha pacífica que él va, él capta la atención de los medios. Y llegó el momento que todo lo que pasaba en este lugar, los medios lo cantaban. Él estuvo preso varias veces y logró inculcarle a las personas negras que habían allí que estar preso no había problema, que Dios lo iba a sacar de allí.
Y llegó el momento que había más presos que los que estaban afuera. Que los que estaban afuera, pero logró su objetivo. Sí, sí, sí. Dios lo acompañó porque él logró que Lincoln firmara este tratado. Lincoln sí, no. Sería a ver, ¿cuál ¿quién estaba? ¿Nixon? No, ¿quién estaba? Lyndon B. Johnson. Lyndon, no era Lincoln, era Lyndon. Lyndon B. Johnson, que fue el sustituto de Kennedy. Vale. Él logra este tratado social, no como él quería, pero logra algo. Uh-huh. Sí, bueno, yo creo que a partir de él, de King, fue un antes y un después para los derechos civiles de los negros. Siempre quedan rescoldos, ¿no? Pero fue un avance muy importante para digamos, esta separación, esta discriminación que había, ¿no? Él dijo una frase interesante. A mí siempre me gustó mucho los pensamientos de Martin Luther King, porque son verdades profundas en algunas cosas. Él dijo: nuestras vidas comienzan a terminar el día en que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan. Y me encanta esta frase, ¿no? Porque dice que las vidas, si no haces algo por lo que importa, la vida de uno no tiene mucho propósito. Y él fue un hombre que él decidió determinantemente, arriesgando su vida y la de su familia, porque en aquellos tiempos les pegaban. Hay que contextualizar todo. Las manifestaciones, la misma policía les pegaba, llevaban perros, les soltaban los perros, mataron a líderes. Fue terrible. Fue terrible. De hecho, incluso fueron momentos difíciles. Hay una película que cuenta una historia de verdad que se llama la película Arde Mississippi, que mataron a varios 4 o 5 jóvenes, desaparecieron. Eran 2 o 3 negros o 2 o 3 blancos que trabajaban por esta situación y desaparecieron porque estaban bajo lo que se llama el Ku Klux Klan, ¿no? Y cuando tú eras negro y sabes que vas a ir contra esta gente, quemaron iglesias y todo. Y la famosa bomba que metieron, que murió una niña, creo que en una iglesia en Alabama, creo que fue, que volaron la iglesia. O sea, quiero decir que te estás arriesgando. ¿No habrá ninguna película de la historia de A mí me suena. Hay una que se llama, hay varias, ¿no? Yo he visto varias. Una es no de Martin Luther King, de un ¿cómo se llama? Es una de que van en una manifestación, iban sacerdotes católicos, iban pastores blancos, o sea, pastores de iglesias que eran blancos y tal, y subían un puente y estaba la policía esperándolos en ese puente. No recuerdo sí, es que esa imagen del puente la tengo. Que fue cuando pusieron la bomba. Ah. Claro. Sí. Oigan, esto qué interesante, algo que él dijo en un discurso de él en 1958. Dice: con frecuencia los hombres se odian unos a otros porque se tienen miedo. Tienen miedo porque no se conocen. No se conocen porque no se pueden comunicar. No se pueden comunicar porque están separados. ¿De quién? Ya. De Dios. Ya. Y sí, es verdad que se conoce mucho a Martin Luther King de la parte, digamos, del activismo, pero se conoce poco, sobre todo en esta parte del océano, de su fe, de que era un hombre cristiano, de tradición, ya decimos, ¿no? Hasta de bisabuelos, padre, abuelo, bisabuelo, de creyentes, y que en un principio él no quería meterse en este lío, ¿no? Pero fue sintiendo que era lo que Dios tenía para él y tomó el reto. Pero es eso, no se conoce poco o se plasma poco, y en muchos de sus discursos está eso entrelazado todo, el activismo, la filosofía y los principios bíblicos en su trabajo, ¿no? En su liderazgo. Lo más famoso es aquel
mensaje que hizo... Yo tuve un sueño. Sí, eso que sí, es el yo tuve un Capitolio, sueño, Sí, sí. en el Capitolio, allí frente a eso. que hay, se calcula que había 1 millón de personas escuchando. Porque es importante, especialmente, entender, y lo digo a los que nos están escuchando, que me imagino que muchos son creyentes, que Martin Luther King usó 2 fuerzas humanas importantes. Uno es la fe y otro es la obra social o la justicia social. Y eso está impregnado en la Biblia. Eso se ve en la Biblia, que no solamente es la fe por tener fe y tal, sino que su fe se transformó en hacer cosas importantes, ¿no? Desde un punto de vista cristiano, porque era la influencia que tenía. Y él llegó a decir algo interesante. Dice, la primera pregunta que hizo el sacerdote y el levita, y está hablando de la parábola del buen samaritano, ¿recordáis? Dice, la primera pregunta que hizo el sacerdote y el levita fue, si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué va a pasarme a mí? Pero el buen samaritano invirtió la pregunta, si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué va a pasar con él? Entonces, la fe le movía a hacer cosas para ayudar a otros. Entonces, y es que es el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo no solamente predicaba y decía, yo soy la vida y la resurrección, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta. No solamente predicaba esto y predicaba cosas del cielo y de todas esas cosas, sino que él, ¿qué iba haciendo? Alimentando a los 5.000, sanando al ciego, protegiendo a la mujer adúltera, ayudando a la mujer samaritana con sus problemas. O sea, Jesús era lo mismo, iba predicando, iba trabajando, iba predicando y iba haciendo cosas sociales. Y eso hay que recuperarlo desde las iglesias. Entonces yo creo que eso sí es importante. Vale, bueno, él tiene una referencia con respecto al mundo moderno y a la ética relativista dominante que afirman que hay algunas cosas que están bien. Él dice que hay algunas cosas que están bien y algunas cosas que están mal. Eternamente sí, absolutamente sí. Está mal odiar, siempre ha estado mal y siempre estará mal. Tantas veces encontró la fuerza, y también dice que tantas veces encontró la fuerza ante las adversidades, que como vemos tuvo muchas. Dios no fue un camino fácil el que eligió vivir, y su motor era esa fe motivadora para seguir adelante. Cuando conocemos a Dios, sigues viviendo de todos modos, decía. Nada te va a detener porque sabes que Dios está mirando tu corazón. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque muchas veces como humanos nos fijamos mucho en exteriores, nos dejamos llevar por opiniones, por modas, por pensamientos que no son de Dios, pero Dios mira y conoce nuestro corazón, y es a Él al que tenemos que tener en cuenta con nuestras decisiones y con nuestra vida. Sí, le movía la fe porque llegó a decir, fe es dar el primer paso, incluso cuando no ves toda la escalera. Y muchas veces nosotros queremos ver toda la escalera por si la subo. Si son muchos escalones, pues igual no la subo porque me canso. Pero él hablaba de la fe, es dar el primer paso, aunque no ves toda la escalera. Y claro, él comenzó por fe a trabajar en una injusticia que estaba marcando a su raza, a su pueblo. Entonces, cuando hablamos de Martin Luther King, tenemos que entender el contexto que había allí, que era muy complicado, era muy cruel, era gente que... Y bueno, y pagó un precio alto. Y pagó un precio alto porque lo mataron. No solo él, sino su muchos. familia. Yo no sé si oísteis hablar, hay la historia de Huracán Carter, que fue un famoso boxeador americano, ¿vale? Y Bob Dylan compuso una canción para él y que se hizo muy famosa. Huracán Carter le acusaron de un crimen que no cometió y se pasó 22 años en la cárcel hasta que se pudo mostrar que no. Pero la historia cuenta como era negro,
es culpable. Entonces, en todo ese contexto... Bueno, de esos prejuicios raciales en Estados Unidos se ha hablado y se conoce mucho. Sí. Sí, pero bueno, lo que quiero decir, lo que quiero hablar del contexto es en el contexto que vivió Martin Luther King y otros hombres y mujeres líderes, porque ahora mismo no recuerdo el nombre de una mujer negra que cuando la Guerra Civil Americana ayudó a muchos negros a escapar de la esclavitud. Y era cristiana. No recuerdo ahora mismo el nombre. Entonces quiero decir que hay mucha historia acerca de todo esto. Sí. Pero bueno, es lo que pasó este hombre, ¿no? Cómo cambió el mundo con su mensaje de amor y de paz. Fue radical totalmente, porque después ya consiguieron muchas más cosas. Es que no podían ni votar. Yeah. Y que se casase una chica blanca con un chico negro o al revés, bueno, había estados en que eso ni lo permitían. Era una locura. Entonces, fue muy duro. Bueno, a mí la verdad que leyendo y cosas acerca de él, digamos que me emocioné, ¿no? Y llegando ya al final de su vida, pues el 3 de abril de 1968 pronunciaba su último discurso en Memphis. Y Anelis, estábamos comentando eso antes, con el título He estado en la cima de la montaña. Yo no sé qué va a pasar ahora, decía. Tenemos tiempos difíciles por delante, pero eso no me importa ahora, porque yo he estado en la cima de la montaña y no me importa. Como todo el mundo, me gustaría vivir mucho tiempo. La longevidad es importante, pero es algo que ahora no me preocupa. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y Él me ha dejado subir a la montaña, y he mirado en torno a mí y he visto la tierra prometida. Puede que no vaya allí con ustedes, pero quiero que sepan que esta noche que nosotros como pueblo llegaremos a la tierra prometida. Y estoy feliz esta noche, no tengo ningún temor, no tengo miedo de ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria de Dios de la venida del Señor. Y estas palabras, dichas por él, que no soy yo, él tiene una capacidad de comunicar tremenda. Y yo las escuché, claro, en inglés, pero solo la tonalidad, el énfasis, la seguridad, es que te pone la piel de gallina. Ese fue su último sermón. Yo no sé si esa misma noche o al día siguiente. Al día siguiente le pegan un tiro. Pero yo creo que su profundidad es por la convicción tan profunda que tenía de que estaba haciendo lo correcto. De que Dios lo había llamado a eso. Y cuando tú haces lo correcto y confías en Dios, pase lo que pase, tú vas hacia adelante. Y eso fue con Martin Luther King. Y con otras personas, pero sí, pero que fue algo tan motivador, tan impregnado de fe y de convicción, que luego, claro. Pero luego, como cristianos, yo creo que él, que muchas veces había visto la muerte cerca, porque estaba amenazado un día sí, otro también, y hablamos de que pusieron una bomba, que le atacaron su casa, sí. En fin, estaba constantemente siendo asediado. Por el del FBI también. Sí, el FBI, incluso, ¿cómo se llama este famoso director del FBI? No recuerdo su nombre, incluso lo grabó, trataron de manipularlo, bueno, de mentir y tal. Pero la mano de Dios estaba con él. Pero lo que iba a decir es que a pesar de todo eso,
él expresaba que no tenía miedo porque tenía algo superior. Exacto. No tenía miedo porque sabía que la muerte para él no era el final. No tenía miedo porque sabía que estaba haciendo lo correcto, como decía Sabino. No tenía miedo a ningún hombre porque estaba en manos de Dios. Y todos vamos a morir, más tarde o más temprano. Es que a veces decimos como que la muerte para nosotros no, pues perdona, pero aquí nadie se queda, todo el mundo muere. Entonces esa perspectiva de cristiano, de esa esperanza eterna, que para los cristianos la muerte no es el final, estaba también tenía que estar muy presente en su vida, porque es que la muerte le estaba soplando detrás de la oreja constantemente y tenía que llegar a la convicción, a la paz de decir, si muero, como decía Pablo, ¿no? Para mí el morir es para mí el morir es el vivir. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Es ganancia. Y muchas veces hasta los cristianos nos olvidamos de eso, ¿no? Y la muerte, perdona, la muerte. Porque la muerte viene relacionada con el miedo con y el temor. Miedo. Le tenemos a la muerte un respeto que no lleva. Que no lleva, porque Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Entonces, esa vida no está aquí. No. Esa vida que el Señor quiere darnos no está aquí, pero mira las palabras las últimas palabras de Él. Él se pone en la cima donde estaba Moisés. Donde el Señor lleva a Moisés y le dice, sí, claro. te veré, mira, para que mires la tierra, pero no entrarás en ella. Entonces él llega a la cima de lo que el Señor le había puesto, que él iba a liderar con su pueblo. Y a Moisés le dejó verlo desde lejos. Desde lejos. Entonces él dice, en ese discurso que tú estás hablando, esas últimas palabras, él está en la cima. Ya él llegó a la cima. El Señor lo permitió ver lo que él iba a ver y no tenía temor a morir. Fíjate que en el año 1954 él da un sermón que se titula "Decimos que creemos en él, pero vivimos como si no existiera". Sí. Estoy diciendo el título, sí. Vale, bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Creo que estuvo muy interesante y porque Martin Luther King es interesante. Sí. Y porque su fe en el Dios nuestro es interesante. Y porque tenemos muchas cosas buenas en el Señor. Y esto nos impulsa a hacer cosas buenas también por los demás, como lo hizo Él. Bueno, pues nada, os dejamos con un espacio musical y la reflexión final muy importante también para todos nosotros.